corrían coches, los nenes tirando unos autitos. Con un hilito. Y Negreira me dice, Babi, ¿por qué no la relatás? Y yo lo miré y digo, bueno, y lo hicimos como una broma, pero buscando como si fuera el punto de partida de algo que después, a través de los años, iba a cumplir primero la vocación que yo tenía y después con las ganas de hacerlo. Bueno, y lo relaté. Tal es así que había un sacerdote, no recuerdo el apellido, y me dijo, ¿cómo lo hizo? ¿Lo hizo muchas veces? No, la primera no podía creer. Bueno, y ese fue el comienzo del Babel. Y después viene la vuelta de Peguajó, 1957, cuando el siempre recordado y pionero de las transmisiones de automovilismo, Luis Elías Ojib, me invita a que fuera a tomar participación con ellos, pero jamás creí de que iba a ser el verdadero comienzo de mi trayectoria en radio. Tal es así que me dijo, mirá, francés, me decía por mi apellido, dice, me vas a hacer como un móvil, claro, como si estuvieras en Belloc, eran los pasos de Belloc que yo los tomaba telefónicamente y lo daba. Atención, Luis Elías, ya están registrando su paso por Santa María de Belloc, los pilotos, Rodolfo de Álzaga y no sé cuántos más, Marco Ciani, bueno, y todo eso. Y eso que fue entonces el comienzo de la inquietud y ponerla de manifiesto a través de un micrófono, para después seguir tratando de hacer algo para el canalito. Se relataba algo de fútbol en muchos lados, hay miles de anécdotas, pero tantas que no te las voy a contar porque nos llevaría 8 días, y llega un partido entre Peguajó y el famoso Bolívar de aquella época, un equipo de Bolívar que había hecho una campaña excepcional, cancha de Deportivo Argentino, hoy Colegio Nacional. Ajá. Vos si querés preguntar, preguntame, pero hoy Colegio Nacional. Bueno, había que hacer algo para luego emitirlo. ¿Qué hicimos? Una grabación a través de como dijiste vos, la tecnología era completamente distinta, un grabador que parecía un piano. Sí, se hizo desde arriba de un techo, sobre calle Landa, familia Alemano, y ahí estuvimos relatando con el querido y siempre recordado Ortega, arquero de Defensores, de Estudiantes, y un gran amigo en lo particular, que le decíamos el bisagra. Él me hizo los comentarios y yo por primera vez los relatos. Y salió una cosa que, bueno, dentro del momento daba la sensación que sí, después se fue mejorando todo. Ganó Peguajó 3-1 jugando un partido extraordinario y ese fue el comienzo. Y el comienzo, y da la casualidad de que en la misma cancha de Deportivo Argentino, cuando ya estaba inaugurado el ET22, había cumplido el primer proceso, el primer mes, un mes y pico, se da la primera transmisión oficial entre Deportivo Argentino y Atlético General San Martín. Esa fue la primera transmisión al aire por LT22 y fue la primera transmisión que a través de la historia de Peguajó se realizó. Bueno. Ahí te estoy contando algo así, más o menos, de aquel comienzo. Pescadería Pescamar. Pescados, mariscos, enlatados, rebozados, hielo y agua El Conejito. Pescamar. Bueno, son prácticamente, como yo les decía hoy, son prácticamente 60 años de hacer esto. Porque, bueno, cuando fui al servicio militar ya había hecho algunas cositas previas, y fue en el año 54 donde
me hice de un gran amigo. Fue muy pocas horas que estuvimos, pero sellamos una amistad, con que después fue campeón argentino y sudamericano de los welter junior, Andrés Selpa, el hombre de Bragado. Y fue tanto esos 2 días que nos tratamos, que al tiempo, como a los 2 o 3 años o más, 3 o 5 años más o menos, voy al Luna Park y justo venía Andrés Selpa, pero habíamos estado 2 días. ¿Qué le iba a gritar yo a Andrés? ¿Dónde vas? Iba así, pasa y gira la cabeza. Se da vuelta y espontáneamente dice, ¡Babi! Y se volvió, dio toda la vuelta, vino a saludarme, me abrazó. Y bueno, y ahí y me dice, ¿sabes una cosa? Vamos a salir para todo el país por televisión. Y yo lo miré, le digo, ¿a dónde? Y lo llamó a Ricardo Arias, que era el hombre de la televisión. Yo me conocí a Canal 12 y le dijo, mira, con Ricardo, así, el Babi anda en deporte. Y recuerdo la presentación de Ricardo Arias cuando dijo, voy a hacer una nota muy especial porque somos medio del mismo barrio las 3 personas que vamos a dialogar. Uno es Andrés Selpa, de Bragado. El otro es el Babi, de Peguajó, y yo soy Ricardo Arias de Pico. Somos más o menos... Me quedó grabado eso y hablamos para todo el país y no nos vimos nunca más. El Ferretero. Tornillos, herramientas, pinturas, todo para agua, gas y electricidad. Sí, después tuve otras, intervenciones con personajes como Horacio Acabalo, por ejemplo, donde hay fotos, con Nicolino Loche, con quien precisamente hoy se cumple 1 año más de su desaparición física. Es decir, y con corredores de auto, llegué a estar con Juan Galvez y a colaborar con él en un taller que estaba entonces frente a la estación del ferrocarril. A Juan Galvez, que me dice, yo era bastante pibe, me dice, pibe, ¿por qué no venís y me das una mano? Y yo lo miré, ¿a qué? Dice, alumbrame que yo voy a mirar el coche abajo porque esto en la ruta no lo puedo hacer. Un diálogo con Juancito Galvez, después con Marco Ciani, con muchos más. Eran épocas, hay que tener en cuenta que tengo mis buenos años, que vine a la escuela de a caballo. Sí. ¿Ah, sí? Vivíamos en la zona del Cañadón de Alvarado y para no venir de a pie veníamos de a caballo, caballito blanco, yo y mi hermano, o en sulky. Y después en bicicleta, hasta cumplir en la escuela 13 el 6º grado. No podía ir de otra manera, éramos muy, muy humildes, mi padre era un ser humano extraordinario y después viene algunas anécdotas que ocurrieron en la escuela. Voy a contar una sola. La maestra era Evangelina Luragui de Farías. Los hijos siempre los encuentro y los saludo como un hermano. Y en un programa, era 3er grado, entonces era muy seria, muy severa, y da un problema que había que hacerlo. Bueno, toda la clase se sacó mal. Toda la clase mal. Y tenía el cuaderno mío bajo el brazo. Me dijo, niño Betuar pase. Lo ven, les dijo, humildemente vestido. Viene en alpargata a la escuela. Pero es el único que lo hizo bien. Y es el único 10 que pongo en el año, dijo. Recuerdo eso que me quedó sellado para siempre. Sí. Pampero, uso intensivo. Mitre y González del Solar, Peguajó. Así era más o menos parte de una vida que después tuve etapas duras, etapas difíciles, donde me tocó hacer de todo, inclusive tuve restaurante. A eso quería llegar. Restaurante, tuve la taberna, tuve la confitería del Oeste, que se me prendió fuego, se me quemó, con 2 billares, una heladera de 8 puertas, tenía 1 mes de uso, 1 mes. Y la iba a pagar en 2 veces. Pagué la mitad
Y en ese intervalo que voy a pagar la otra, se me quema el negocio. Y voy a hacer un homenaje a una persona, a Raúl Fachal. Bueno, me fui a hablar con él. Le digo, Raúl, aquí pasó esto y esto. Ah, ya te quemó todo, la heladera se quemó. Sí, le digo, por eso vengo a ver que me establezcas una forma de pago. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Me dice, ¿vos me habías pagado a la mitad? Sí. La otra mitad la paga Raúl Fachal. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. Y en ese intervalo en que estoy haciendo esa gestión, me había quemado, me llaman de Casa Dualde. Yo con Mazola, con Nelo, a quien recuerdo y es otro de los grandes amigos de toda la vida, me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? Y no sé, voy a ver. Le digo, no, usted tiene que comprar un negocio, me dice, o vos tenés que comprar un negocio. Sí, pero ¿con qué? No, se vende tal negocio, era la taberna. Dice, ¿por qué no vas a preguntar cuánto vale? Le dije, no, pero no. Vos vaya a preguntar cuánto vale, que vamos a ver cómo lo pagamos. Bueno, fui y pregunté 80.000 pesos de ese momento, era un dineral. ¿Y qué ocurre? Voy y le digo, Nelo, no, imposible. ¿Por qué? No, por sale 80.000 pesos, es una barbaridad. Gira su cabeza, mira al cajero y le dice, Pochelú, era el apellido del cajero, le dice, Pochelú, hágale una orden al Babi, que va a sacar 80.000 pesos del banco. No, le digo, haga la orden. Fui, me dio la orden, fui, saqué la plata, pagué y me fui al otro día a arreglar los papeles para pagársela. Y le digo, Nelo, hice el negocio, vamos a hacer los papeles. Y me mira y me dice, ¿qué papeles? Digo, no, de esa plata. Dice, sí, vos me la vas a pagar. No me quiso hacer un solo papel. Tuve tanta suerte que a los 3 meses, me fue tan bien que a los 3 meses se lo pagué. Qué bueno. Son historias y recuerdos de personas imborrables en mi vida. Y sí. El Laboratorio, tienda de especialidades, menú vegetariano, pan casero. Blue Blanquería, diseños actuales, calidad y color. Hoy tenés una familia grandísima. Sí. Nietos, seguramente mi amigo Jerónimo desde México nos va a ver. Sí. Bueno, nietos tengo para hacer dulce. Sí, 14. 14 nietos, sí, gracias a Dios. Una familia hermosa. Tengo 3 hijos, una hija grande, a la cual le dicen Babi. Ajá. Sí, ¿Amabel? Se llama Abel. Ajá. En las zonas que trabajaba aquí en la zona, le decían Babi. La Babi. La Babi. Y el hijo, que tiene 38 años, nada que ver, pero es el Babi para todos. Y ya te digo, y hoy en pareja con Isabel, bueno, tenemos constituida la familia y la hija que es cajera en la COPE, la quieren muchísimo y es una persona muy respetable, de gran capacidad en la parte empresaria. Me levanto 6 menos cuarto, menos 20 más o menos, prendo un poquito la televisión, porque te pasan noticias de hace 3 días, Ajá. y después tomo la lectura del diario local, y así es como me voy encaminando para el resto del día. En la vida privada, dicen que cocino bien, hago muchos pollos arrollados, deshuesados y arrollados, matambres y azotillos, y bueno, por más o menos. Y después todavía, si me sobra algo de tiempo, vos te vas a reír, hago quinta en casa. Eso yo lo sabía. Daniel 10, Organización de Seguros. Estamos para proteger su futuro. No sos el tipo que piensa, bueno, yo ya estoy hecho. Claro, Ya hice. eso nunca pasa por mi memoria, por mi cabeza, no. Siempre tengo pensando en el día de mañana, en lo que voy a hacer. Tal es así que los sábados o los domingos, que no hago radio, me levanto igual a las 7 y ya me pongo a hacer algo. No, no sé, que es una forma de ser. Tengo errores como cualquier ser humano, pero tengo virtudes que también tiene cualquier ser humano.
Clínica del Oeste, más de 50 años al servicio de la salud. Y yo me dedico a hacer lo que es operación y también acá, gracias a la posibilidad de Babi y Pedro que siempre me dieron, estuve en las manos de dos personas que saben muchísimo, mucha enseñanza me dan un futuro, me están dando, porque es así, vamos a ser sinceros, es un futuro y un adelanto muy bueno que hacen ellos y me dan la posibilidad que lo que le tengo que agradecer es la vida. La vida porque lo que he aprendido yo acá no lo he aprendido en ningún lado. Y claro, ¿no? El oficio que tiene este hombre es... El oficio, anécdotas, esos chistes. Estamos a la mañana, no empezamos la radio y ya vine y viste, yo entro y lo escucho con esos chistes porque siempre llega primero, siempre él lo tenés primero, 6 cuartos hasta acá. Y entras y ya lo ves, o cantando con esos chistes siempre, o si no vos dejás algo, viste, yo vengo siempre con el casco, me saco, y empieza con el chiste de allá, y me tira de acá y yo lo espero, y ya me vengo riendo porque sí, lo conozco, esa anécdota que tiene, Sí, muy lindo y muy interesante. Hay salidas, hay a veces cosas que uno dice, y ¿cómo anda? Y ya ando cansado, ando como enano corrido por los perros, y vos te imaginas un enano corrido por el perro. Bueno, y como esas tenés tantas y tantas, pero es parte de lo que se debe ser. Nunca me siento el mejor, tampoco el de menos alcance, pero dentro de la posibilidad de estar ahí, no desentonar como quien dice. Tal es así cuando hice no sé si era el relato de un partido de Peguajó, de los primeros, la gente llamaba por teléfono a la mendocina preguntando dónde estaba ese relator, de dónde lo habían traído, cómo estaba en Peguajó, y era yo. Jugué al fútbol también, fui un pésimo jugador de fútbol en primera, en serio, nunca supe por qué, porque yo jugaba en reserva, por ejemplo, y era un partido distinto, porque yo era el mejor, y jugaba en primera y no agarraba uno, me comían los nervios. Llegué a hacerle una tarde 5 goles a Madero en reserva, en una tarde. 4 goles a San Martín al domingo siguiente, 3 a Defensores, siempre en reserva, al otro domingo. Y sí había que ponerme en primera. Me ponían en primera y no. Nunca supe por qué. Iba, por ejemplo, una vez a Henderson, que jugaba el padre de Canigia, y decían, ¿cómo será Polverini para cuando este sea suplente? Y yo venía acá y no pasaba nada. Cosas del deporte. En atletismo también tuve una muy ligera participación. Cuando iba a tercer grado también, corrí el campeonato de los de sexto, en 100 metros. Sí, era muy veloz, muy rápido. Plásticos Roma, al servicio de la gente. Bueno, sí, no, aquí ya no hay punteros, porque esto arrancó ayer, arrancó el sábado con Defensores que perdió 2-1, ganaba 1-0. La victoria deportiva bastante clara, 2-0 frente a un Estudiante inexpresivo. Un maderense que juega bien los primeros 45 minutos, de acuerdo a los informes, en Bolívar, para caer en su rendimiento en el segundo tiempo y recibir 3 goles. Y en un partido bastante chato, de acuerdo a informes, donde Cadete le gana a Calavera, que juega de local en el 7 de abril, por 1-0. Buenísimo informe. Ese es el informe. Bueno, y ahora sí, seguimos la charla con Osvaldo. Seguimos con esto de la historia, de los relatos deportivos por la radio, de la primera radio. Bueno, yo fui muy a la cúspide, como quien dice, pero dejé de lado, y algo que comentábamos, eran completamente distintas, y a vos te consta, las tecnologías. Por suerte, en esa época estaba el ingeniero Negreira. Que era un genio. Claro, que era un genio. Y no nos tenemos que olvidar de su ayudante, Juan Carlos Carreras. Juan Carlos Carrera, Eduardo Castaño, y bueno, Vipi, que también ya se mezclaba. Bueno, era un trabajo realmente, no era ir y colocar y salir, sino que previo a eso, había que hacer 300, 400 metros, enlace de teléfonos, cables, cosas para... Yo recuerdo en Tres Lomas, por ejemplo, una transmisión de una selección,
Hicimos como 3.000 metros, era una cosa espantosa. En Tres Algarrobo, bueno, no me querían dar un teléfono que estaba a 100 metros más o menos. Dice, no, porque a veces han venido otras radios. No, lo nuestro es distinto. Usted tomamos el teléfono, tomamos el estado, termina esto y se paga. Bueno, si usted lo dice así, a palabras, tipo curandero, lo arreglé a tipo. Y entonces hicimos una transmisión que salió muy bien. Y al mucho tiempo en Lincoln me encuentro con una persona y me saluda y dice, ¿cómo le va? Bien, bien. Yo lo miraba de arriba abajo como trato de lotería. Y le digo, ¿de dónde nos conocemos? Yo fui el que le armé la transmisión en Tres Algarrobos. Bueno, nos abrazamos y empezamos a recordar. Cosas que han ido ocurriendo, como así también frustraciones, ¿eh? Una vez fuimos a Mar del Plata, y lo cuento, con todo pago, la transmisión paga previa con anticipación y todo, y comienza el partido y no teníamos nada puesto. Teléfono no había hecho nada. Por allá promediaba el segundo tiempo y aparecen unas personas arrastrando prácticamente los equipos y dicen, acá es donde hay que relatar. No, le digo, ya es tarde. Venían de una fiesta. Ajá. Bueno, pero no termina ahí. Eso fue el domingo. El miércoles aparece una nota en la radio con un sobrecargo de transmisión porque se había recargado los minutos de relato. Cuando en realidad el relato no se hizo, la transmisión no se realizó y nada por el estilo. Y ellos ignoraban todo. Claro, hay que recordar... Son historias. Sí, que era la época de la dictadura, sí, donde no se podía salir al aire por teléfono salvo que avisaras sí, con un tiempo de antelación. Hubo irregularidades realmente. Macpie, indumentaria masculina, sport y vestir. Venía a ver, Rivarola y Varela, Peguajó. Y después, la que yo considero la máxima, la cúspide de todo, fue la que hicimos desde Comodoro Rivadavia. Sí, esa fue. Que esa salió bien. Sí, desde Comodoro Rivadavia salió... Sí, me tocó ir, como siempre, y el comentarista era quien después, a través del tiempo, llegó a ser figura de la radiotelefonía argentina, y fue figura, y que hoy los hinchas de Boca recuerdan con tanto cariño. Francisco Pancho Caldiero, que comentamos. Y ese día sí o sí nos querían contratar. En el boxeo relaté mucho boxeo también, y hoy con la actualidad por ahí cuando voy, por ejemplo en la zona de 9 de julio, van las cámaras y dicen, ¡ay, ahí está el Babi! Que nos haga el relato. Bueno, sí lo hago. Relaté en el U11, 2 años fútbol, ajá, relaté básquetbol, ajá, relaté boxeo y ciclismo, como te queda dicho. Y relataste una campaña de Boca donde yo sé de algunas anécdotas. Bueno, sí, esa fue una experiencia en cancha de Racing fue, que pues yo, como siempre, trabajo sin manual, sin papel, sin nada, y bueno, durante 3 horas, y cuando termina la transmisión sale Julio Ricardo, bastante respetable periodista deportivo, muy serio en su profesión. Pasa y se vuelve y me llama y dice, ¿de dónde sos? Digo, de Peguajó. Y voy a emplear la palabra que dijo. Dice, ¿de dónde carajo sabes tanto? Y me quedé mirándolo y digo, ¿por qué hace 3 horas que te estoy escuchando y no tenés un papel en la mano? Me dijo. Bueno, y en cancha de Boca estaba jugando Guillermo Barros Echeloto, se tiraba al suelo, se revolcaba. Y yo en el relato digo, no sé qué espera Bianchi para cambiarlo. Y la hinchada que estaba con Barros Echeloto ponían el dedo en la sien y me hacían que yo estaba loco. A los 2 minutos, Bianchi que se levanta, con la cara así de traste, como quien dice, y lo llama y lo saca. Y ahí la gente reacciona y empezó a gritarme, vos sí que la sabés lunga, ¿eh? Bueno, y en cancha de Independiente me ocurre otra. Hago los comentarios previos a la iniciación del partido, era por la radio de paso, por la City. Y empieza a girar la gente la cabeza. Y miraba. Claro, yo empiezo a contar la historia de la doble visera de cemento de Avellaneda de aquella época. Empiezo a contar. Y que
Y se para un hombre entre todos, muy bien presentado, y señala y dice, ven, eso da gusto escuchar. Cuando viene uno que sabe contar lo que en esta cancha se vivió. El hombre dio vuelta, me abrazó, me hincha Independiente. No, le digo, no lo puedo creer, me dice, que nos haya hecho revivir tantos partidos o tantas épocas gloriosas de Independiente. Bueno, ese fue el comienzo del partido. Al terminar el partido, perdón la redundancia, la hinchada, la barra brava de Independiente, con un tipo que anda de vincha, todavía lo he visto por ahí, viene insultando a toda la parte periodística. Y el recordado David Aranda me dice, uy, Babi, dice, ¿qué? ¿Vienen para acá? Y yo digo, bueno, ya está, lo que dije ya está. Se pararon y se paró este hombre y les dijo, ven, ese. Y yo digo, ¿quién? ¿Yo? Sí, vos. Tendrías que venir todos los domingos a sacarle una venda de los ojos. Yo no lo podía creer. Raúl Barbas, Negocios Inmobiliarios. El Laboratorio, los viernes, pescado. Bueno, esas son algunas de las cosas que me han ocurrido a lo largo de todo, de un historial deportivo que a través de los micrófonos y fundamentalmente sigo siendo una persona de tremendo agradecimiento hacia Raúl Negreira, el verdadero pionero de las radios de esta parte de la provincia de Buenos Aires. Yo no es la primera entrevista que te hago, felizmente, y quizá no hay dos sin tres. Sí. Y esa entrevista la terminaste contando una anécdota que quedó, porque uno recibe después de los televidentes, de la gente que ve el programa, comentarios. Quedó, yo le creo, pero la gente decía, no puede ser, eso fue una mentira del Babi, una que se mandó, que era el lechero a domicilio. Una de las cabezas de la familia Orenzán tenían una vaca que recorrían el pueblo y ordeñaban en la puerta de que quería leche. Sí, señor, aunque a ustedes les cause gracia, y es aceptable, andaba tipo con el señor en esa época, con la vaca y decía, medio litro, ahí está el tema. Y esto es real y es posta a posta, no es ninguna de las alternativas del Babi, es realidad. Bueno, eso fue familia Orenzán, doy el nombre y el apellido y el sector. Escuela Normal, Escuela Nacional, hoy calle Hernández, bien digo. Bueno, y era caminos todo de tierra. Iba con la vaca y lo paraban, sacaba el litro y le vendía, le cobraba y seguía. Ese era el auténtico tambo a domicilio, como quien dice, ¿eh?